soy José Asterio Guerra, en representación de la empresa pública GMR Canarias, empresa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, y además es como jefe de filas del proyecto 40Agri. El proyecto, que lo conforman varios socios de la región macaronésica y Senegal. Por parte de Canarias lo conforman GMR Canarias, la Dirección General de Agricultura por medio del Servicio de Sanidad Vegetal, la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Por parte de Madeira, los socios son la Secretaría Regional de Agricultura y Desarrollo Rural y la Universidad de Madeira. Por parte de Azores, la Universidad de Azores y la Fundación Gaspar Frutuoso. Y después por parte de Cabo Verde, la Dirección General de Agricultura, Silvicultura y Pecuaria de Cabo Verde, el INIDA y la Universidad de Cabo Verde. Y por último, por Senegal, el Instituto de Investigaciones Agrarias, el ISRA de Senegal. Son los socios que conforman el proyecto. Y hemos empezado a hacer una serie de seminarios webinar, cada 15 días. La idea es hacer durante los próximos meses, cada 15 días, un seminario en los que se intentaremos, la idea es llevar aproximadamente eso, dos al mes más o menos, y en la que se seleccionarán tanto plagas como enfermedades que afectan actualmente a los principales cultivos de la región de estudio del proyecto, o sea, Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde o Senegal. O bien que sean plagas que están presentes en algunas de estas regiones o que no están presentes pero que en riesgo de entrar. O en este caso, por ejemplo, la charla que vamos a tener hoy, una plaga, un escarabajo que está en Azores, pero que no lo tenemos, por ejemplo, en Madeira, en Canarias, ni en Cabo Verde, ni en Senegal. Entonces estamos interesados en que David nos cuente un poco la experiencia que tienen ellos sobre este escarabajo. No me quiero liar más yo con las presentaciones, así que lo voy a dejar con David Horta, profesor de la Universidad de Azores, que nos contará un poco, nos hablará de la biología, los daños que ocasionan, los métodos de control de este coleóptero y nos contará la experiencia que tienen ellos en la plaga. Posteriormente, también David comentará la última diapositiva de la presentación. Hablaremos del próximo webinar que tendremos dentro de 15 días, el 20 de abril. Así que David, te dejo con los asistentes. Ahora mismo somos 34 participantes. Veo gente prácticamente de todas las regiones, o sea que te dejo con los asistentes a este seminario. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, digamos, ao segundo webinar. Buenas tardes. Y ahora vamos al segundo seminario organizado por 40Agri. Por lo que a mí respecta, quisiera decirles que vamos a hablar acerca de una plaga que es bastante conocida aquí en Azores, pero desconocida para la gran mayoría de los que están asistiendo a este webinar. Les voy a hablar del escarabajo japonés, que el año pasado se consideró una plaga incluida en la lista prioritaria de la Unión Europea. Les voy a dar una visión acerca de la plaga, cuál es su clasificación taxonómica, y les voy a hablar un poco acerca de la historia, de lo que ha pasado en Azores, cuál es su dispersión mundial y también en Azores, y acabaré dándoles algunas ideas y formas de lucha que se pueden usar o que ya se han utilizado para combatirla. Y por último, les hablaré acerca de algunas actividades relacionadas con esta plaga en el ámbito del proyecto 40Agri. Y vamos a ver si pasan las diapositivas. Vamos al primero. El escarabajo japonés es el ejemplar que ven aquí en la pantalla, con unos colores preciosos, este verde metálico tan bonito. Es un coleóptero de la familia Scaravidae. Es originario de Japón. Ahí no produce grandes daños en los cultivos porque se controla con un conjunto de enemigos naturales. Se introdujo en Estados Unidos y después a través de Estados Unidos llegó a Azores, a la base americana que hay aquí en la isla de Terceira, y más recientemente también se ha introducido, como les decía, en Italia y también en Suiza. Pueden ver aquí en este mapa la distribución mundial de esta plaga. Vean los lugares en que se halla presente. Vean cómo hay una gran concentración en Estados Unidos,
Y después vean aquí Azores en el medio del Atlántico y vean aquí la componente de Italia que les comentaba y de Suiza. En cuanto a las características identificativas, podemos decir que los escarabajos adultos, como se ve en esta imagen, miden unos 10 a 12 milímetros de longitud y tienen élitro y tórax con aspecto verde metálico y cabeza, como ven en la fotografía y en la primera que también les mostré antes. Y tienen ciertas características como la presencia de estos mechones de cabellos blancos que se pueden ver a lo largo de su cuerpo, 5 por cada lado del abdomen y estos 2 mayores cerca de las extremidades inferiores. Y estos son bastante característicos. Y entonces esto permite distinguirlos claramente y distinguir esta especie de otra. Por lo que respecta al ciclo de vida del escarabajo japonés, pues una gran parte de su ciclo de vida la pasan dentro de la tierra. El adulto surge normalmente volando en el periodo que va desde finales de mayo o principios de junio y hasta finales de octubre, dependiendo del año y de las condiciones climatológicas. Puede haber ciertas variantes en este ciclo que les presento aquí. Y después de haberse emparejado, se introduce cerca de la superficie de la Tierra para depositar sus huevos. Y después, a partir de ese momento, aparecen las distintas etapas larvares, la L1, después pasamos a la L2 y hasta llegar a la etapa L3. Después pasa a un estadio prepupa, que es una transición entre el estado de larva y de pupa, y después del estado de pupa emerge ya finalmente el adulto, como pueden ver en este esquema abajo a la derecha. O sea que gran parte de su ciclo de vida lo pasan bajo tierra, alimentándose de raíces, de plantas y herbáceas que se hallan en los sitios donde ellos tienen sus lugares de multiplicación. Normalmente tienen una única generación, pero una generación por año, pero a veces se pueden alargar un poco más, porque una vez hicimos una prueba y vimos un fenómeno muy interesante, y es que cerca de las áreas volcánicas hemos podido identificar 2 generaciones en un mismo año. Y claro que depende de la temperatura del suelo y por una gran presencia de estos individuos. Hace algunos años se hizo un primer abordaje. Bueno, ya han pasado rápidamente, pero ya estoy hablando de lo que hicimos hace 20 años. Y ahí tratamos de elaborar modelos de previsión y cómo se producía la dispersión de la plaga. Uno de ellos tiene que ver con un sumatorio de temperaturas y este demostró ser muy interesante y muy preciso, porque la primera vez que se utilizó nos dio una diferencia mínima de 1,1 día y de 1,5 días respecto de la previsión realizada. Pueden verlo aquí en estos gráficos y aquí en la foto pueden ver la salida de los adultos en zonas de pasto. Este es el aspecto de los adultos, como ya les he mostrado en algunas fotografías, y viven entre 30 a 45 días y pueden emparejarse varias veces y tienden a agregarse. Y esa es una de sus características visuales, porque se agregan en las plantas huéspedes de tal forma que algunas infestaciones se concentran en ciertas plantas que son más apetecidas por el insecto y menos en las que son menos apetecibles.
pero se ve fácilmente las poblaciones alimentándose sobre las superficies vegetales. Claro que si la temperatura es más alta y hace un buen día, se ven más, y si es un día de lluvia, pues la cantidad de insectos que se ve alimentándose se reduce. Cuando la temperatura está más alta, hay una alimentación activa que hace que los individuos sean más fácilmente visibles. Se alimentan de hojas y de partes de flores de muchas especies. Tienen sus preferencias y estas preferencias se han determinado a través de estudios de un conjunto de huéspedes que se señalan en la bibliografía, y se han visto cuáles son sus preferencias, y suelen ser el castaño, la vid y también las zarzas o la zarzamora. En su alimentación es característico los estragos que producen en las plantas. Pueden verlos en la foto que acompañamos en esta diapositiva, porque ellos en su alimentación mastican prácticamente todo la materia de la hoja, desaparece prácticamente todo el tejido vegetal y apenas dejan visibles los nervios de la hoja. También se les ve alimentarse sobre frutas y flores. Vean aquí la alimentación sobre flores en la foto inferior. Y una característica muy observable es el hecho de que son muy gregarios, y al ser gregarios se juntan muchos en una única planta. Y se pueden ver las plantas perfectamente deshojadas y se quedan con el aspecto que se les muestra aquí en la foto. Como les decía, tienen preferencia por casi 300 plantas que pueden ser huéspedes alimentares y se alimentan de todas ellas. Vean aquí una imagen de una viña y al lado millo, vean los estragos que provocan en el maíz. En esta fotografía arriba vean tréboles, trébol blanco. Vean abajo en la judía verde y aquí en el lecho. Vean, son muestras de plantas que no se usan para plantación. En fin, esta es una lista de todas las especies huéspedes a las que afecta esta plaga. En el 2006, el EPPPO declaró que la vid y el maíz son los huéspedes principales que preocupan en Europa. O sea, en Europa continental, claro. Nosotros pertenecemos a Europa, pero estamos en regiones ya ultraperiféricas. Y con respecto a las larvas, tenemos las tres etapas larvarias a las que me refería antes, L1, L2 y L3. Se alimentan en las raíces de las plantas presentes, sobre todo en zonas de pasto, que cubren la mayor parte de nuestras áreas agrícolas, pero también atacan al césped. Y vean aquí los estragos que causan, se alimentan de las raíces y producen manchas cuando las densidades son relativamente elevadas. Y esto se detecta principalmente con cierta regularidad, no en el caso de Azores, pero sí en el caso de otras regiones, como en Estados Unidos, en áreas de césped. Vean aquí el aspecto de las larvas. L3. Así pues, se trata de una plaga bastante importante. Les traigo aquí datos de Estados Unidos en relación al impacto que produce. Claro que la mayor parte de los costes se deben a sustitución tanto de las plantas como de los huéspedes que usa para su alimentación. Tanto se trata de césped doméstico, paisajes urbanos o plantas ornamentales. Y también cultivos, como en el caso del maíz. Y aquí vean que las pérdidas son bastante importantes. En el caso de invasiones más recientes, les hablo del caso de Italia, donde ya se han detectado varios huéspedes con diversas densidades poblacionales
tanto en cultivos de maíz y de soja, también en vides, en cerezos, viñas, en jardines familiares, también árboles ornamentales y arbustos como tilo, abedul y rosa, y también atacan a los pequeños frutos. Y en el caso de Azores, afortunadamente, los daños prácticamente no son perceptibles. Y hace años se trató de hacer algún tipo de estudio para ver en los pastos aumentando las densidades y produciendo varias clases de infestación, pero en el caso de los pastos puede haber incluso un estímulo para la producción de nuevas raíces y no afectan prácticamente a su producción. Y si hablamos en zonas de césped en que las densidades pueden ser muy elevadas, pero en el caso de Azores, desde luego nunca detectamos infestaciones como las que se han detectado en Estados Unidos. Nosotros, como les decía, en Azores no hemos padecido un gran impacto económico, a no ser el impacto visual y pérdida de algunos productos hortícolas, como en las fotografías que les mostré antes. Pero lo más evidente será los estragos en las vides y en el maíz, porque hay ciertos años en que algunos agricultores empiezan a quejarse por su presencia. ¿Y cómo se hace el cálculo de las densidades de larvas de esta planta? Normalmente recurrimos a la utilización de un aparato al que llamamos lámina de media luna, con lo que abrimos unos cuadrados rectangulares como el que les mostramos aquí en la foto, de unos 20 a 30 centímetros en la tierra, y una vez abiertos estos boquetes se remueve la tierra dependiendo de la época del año. Como les decía, a veces las larvas se hallan más profundas y no se hallan tan cerca de la superficie, y a medida que nos acercamos al verano, las larvas se acercan más a la superficie y pasan por las diversas etapas larvares, y así esto nos permite detectar bien al insecto. En invierno tenemos que profundizar más en la masa de tierra, y en cuanto al nivel económico del ataque es de 40 larvas por metro cuadrado, y como les decía, en el caso de Azores hemos encontrado unas 21 larvas por cada uno de estos agujeros. Y no se ha detectado ni registrado afectación importante de la parte de raigambre del pasto. En cuanto al cálculo de las densidades poblacionales de los adultos, se utiliza este tipo de trampas llamadas cromotrópicas, con un fonil o un embudo y un recipiente para la recogida que se llama helisco. Este tipo de trampas, igual que otras que se usan con atractivos o feromonas, como en este caso. Aquí se usa un atractivo floral en la tapa verde, y la feromona se coloca por aquí una especie de gomita. Y como les decía, tanto las densidades poblacionales de los adultos o su curva poblacional, que se suele producir desde el principio de mayo o principios de junio hasta finales de octubre, es cuando se hacen y se introducen este tipo de plantas, de trampas, perdón. Vean aquí otra vez la trampa sin el saco. El saco en la otra situación se había colocado porque las densidades poblacionales eran muy altas y rápidamente se llenaban los sacos. Y lo que ahí se pretendía era sustituirlo por un recipiente mayor para hacer recogida de las densidades poblacionales existentes. Y aquí lo que ven aquí es la trampa original, que tiene esta especie de vaso. Aquí en la parte alta se coloca el difusor del atractivo floral, y aquí se adhiere la cápsula de feromona, como pueden ver, y funciona como una
trampa cromotrópica y también como trampa de atracción a través de la colocación de una feromona y del atractivo floral. Vean aquí las distintas etapas: colocación del vaso, apertura del vaso, se desenrosca, se ven los insectos y después se pone el saco de recogida con su identificación correspondiente y se envía al laboratorio para que analicen los datos. ¿Y cómo se dispersan? Pues por vuelo. En los estudios que se han hecho a lo largo de los años pueden volar hasta 8 kilómetros. La mayor parte de los vuelos adultos cubren distancias cortas. Hay una característica interesante y es que en el caso de Azores no se desplazan mucho y como tienen gran abundancia de alimentos, si tenemos días con buena temperatura, pueden volar un poco más y el viento también actúa como vehículo de transporte para distancias mayores. ¿Y por qué les cuento eso? Porque de acuerdo con las densidades que hemos encontrado, pues prácticamente a medida que se avanza desde el borde o el límite de los terrenos donde están los matorrales y donde se encuentra la mayor parte y se alimenta y comienzan su vuelo, pues prácticamente a medida que avanzamos hacia el interior de ese límite, pues las densidades larvares se reducen significativamente con la distancia desde el matorral y por lo tanto no tienen que volar mucho para encontrar las condiciones adecuadas para continuar su ciclo de vida, poniendo sus huevos y dando origen a nuevas generaciones. La temperatura es fundamental, como les decía, la humedad del suelo también es muy importante. En un trabajo que se hizo en la década del 2000 se llegó a la conclusión de que gran parte de las zonas de multiplicación, por ejemplo, en el caso de la isla de Terceira, se encontraban en zonas donde no había gran acumulación de agua, pero sí había zona de paso y la tierra funcionaba como esponja, absorbía la cantidad adecuada de humedad para asegurar la proliferación de las larvas en un medio ambiente adecuado. Y tampoco hay temperaturas muy bajas en nuestro suelo. Y eso contribuye también para una buena proliferación y diseminación y dispersión del insecto. La diseminación tiene un problema, presenta un problema que, como ya vimos durante el curso de formación de análisis de riesgos, es un punto al que hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque los buques son un vehículo de propagación importante para fuera de las áreas infestadas. Los primeros años hubo una legislación para evitar o no permitir la salida durante los periodos en que el ciclo de vida de estos insectos estaba más activo, para que no se diseminara a otras islas. Pero es verdad que se detectan fácilmente. Muchas veces van en plantas que se transportan de una isla a otras y se pueden identificar fácilmente y pueden detectarse fácilmente y por tanto pueden ser eliminados fácilmente. Aunque esta es una vía de entrada muy importante de esta plaga, los barcos. En el caso del avión, hay algunos registros a lo largo de estos años de detecciones en pasajeros. De hecho, se han visto estos insectos en muchos productos agrícolas, pero también, como digo, a través de pasajeros en avión, sobre todo en el caso de Azores. Pero se han detectado ya algunos adultos también en la ropa de los pasajeros, sobre todo en verano, y se eliminaron cuando se detectaron. Cuando la densidad de población es mayor, cuando la temperatura es más elevada,
en días de mucho sol, los insectos buscan zonas oscuras en las que puedan ocultarse. Y esta es una forma también de introducirse. De hecho, su aparición en Italia en agosto de 2014 llamó la atención de la comunidad sobre esta plaga. Esta plaga entonces solo se circunscribía en Europa a Azores y a unas cuantas islas de Azores en concreto. Sin embargo, cuando apareció en Italia, esto llevó a la creación de una situación de emergencia y también a una manera distinta de considerar esta plaga. De hecho, esta aparición en Italia ha sido un grito de alarma en relación a esta plaga. En 2017 se detectaron también insectos adultos en una región fronteriza con Suiza. Y en el caso de Suiza, el año pasado, también se encontraron adultos en grandes cantidades. Esto llevó, como digo, a que la comunidad considerase esta plaga de otra manera y entró en vigor el reglamento delegado del 1 de agosto para crear la llamada lista de plagas prioritarias. El objetivo en 40GRI, ya saben, que es analizar la situación de plagas prioritarias y no prioritarias en los países miembros, y esta plaga se considera prioritaria en Suiza, en Italia, y de hecho ahora ha cambiado un poco la perspectiva de lo que tienen que hacer los países conforme a este reglamento. El reglamento lo que dice es que cada país tiene que demostrar qué es lo que hace cada año para impedir la propagación de esta plaga a otros países europeos, o por lo menos su reducción dentro del país. Y de hecho, con este reglamento es obligatorio promover campañas de información públicas para llegar al público, también realizar prospecciones anuales, preparar planes de contingencia y de diseñar una serie de ejercicios de simulación y de planes de acción para su erradicación. En Azores ya llevamos tiempo haciendo esto, incluso en colaboración con Estados Unidos. Y hay un intercambio de información con Estados Unidos, que es un país que ya tiene experiencia con esta plaga. Como ven, está incluida en la lista de plagas prioritarias junto con la bactrocera. Entonces ahora se le presta una atención especial. Este año, de hecho, ha habido una publicación por parte de la Autoridad Fitosanitaria Nacional portuguesa también sobre esta plaga, y hay un plan de contingencia específico para esta plaga también. Este plan describe cómo se debe proceder si es detectada. En cuanto a medidas fitosanitarias, hay un conjunto de medidas que inciden en la circulación de las plantas. Hay un conjunto de medidas obligatorias. Por ejemplo, existe el riesgo de que los adultos se diseminen, se propaguen a través de transporte, por ejemplo, transporte de mercancías como barcos o aviones, y que puedan llevar la plaga a otras islas o incluso fuera de la zona. Y, por tanto, hay una serie de medidas de contención que pueden evitar que la plaga se propague fuera del área infestada. En cuanto a lo que ocurrió en Azores, una pequeña perspectiva histórica de lo que ocurrió. La plaga apareció un poco antes de 1970, probablemente. Dicen los especialistas que para que se detecten pasan 5 años, y por tanto el primer foco detectado fue en 1970 en Laxes, pero por tanto seguramente apareció antes. Y como ven,
hubo una serie de frentes que se fueron estableciendo y en 15 años ya ocupaba esta plaga más de la mitad de la isla, en el caso de la isla Terceira. En cuanto a las demás islas, aquí pueden ver un mapa donde se pueden ver las islas donde está presente la plaga y el año en que apareció esta plaga. Después de 1970, como pueden ver, apareció en 1996 en Fayal, en São Miguel en 2013, Pico en 2006, Graciosa en 2008 y Corvo, que tiene 400 habitantes, está un poco más aislada, también tiene alguna densidad poblacional de esta plaga. Luego puedo ofrecerles más detalles si tenemos tiempos. Y aquí pueden ver un conjunto de redes de trampas en las diferentes islas. Está San Miguel, por ejemplo. Aquí pueden ver la ubicación de la infestación y de las trampas con las mayores densidades poblacionales. Son datos de 2018. Aquí ven Santa María, que es la única isla del archipiélago en la que no se han detectado adultos, a pesar de tener bastantes trampas colocadas. En Terceira vemos algunos focos importantes en rojo. En Graciosa, donde en 2018 se produjo la primera detección y ha aumentado un poco en los últimos años. São Jorge, que es un fenómeno interesante, donde la introducción no es muy antigua y ha habido una evolución importante en términos de densidad poblacional, una evolución muy grande, de hecho. En Pico, donde al principio, cuando apareció la plaga, había cierta preocupación, sobre todo en la densidad poblacional, Flores, Fayal y Corvo. Aquí es fácil ver este acumulado de trampas que se concentra sobre todo en puntos de entrada en las islas, cerca del puerto, por ejemplo, del aeropuerto. Ahí hay una malla de trampas más densa para intentar encontrar alguna aparición de la plaga y reducir la presencia de la plaga ya donde está, donde existe ya. En esta figura pueden ver las zonas más afectadas por la plaga. En el caso de Graciosa, aquí pueden ver una imagen de la primera detección que hubo, las trampas colocadas alrededor de esa zona, de ese primer foco, y ahí ven esa estrategia que hemos seguido, que es la implementación de una serie de zonas de seguridad alrededor de esa zona de captura inicial. Lo mismo pueden ver en esta otra imagen. Aquí pueden ver la distancia entre las trampas y luego aquí pueden ver la evolución en los últimos años, desde 2015 a 2018. Luego puedo explicar esto con detalle si hay alguien interesado. Aquí pueden ver el caso de Fayal, de Pico. Y en la mayor parte de las situaciones tenemos un gran pico poblacional, luego 2 o 3 años en medio con poblaciones base y luego vuelve a aumentar la densidad poblacional de la plaga. En São Jorge pueden ver que la densidad poblacional de los adultos es muy elevada. También pueden ver que se ha introducido en la Graciosa, el caso de Flores, donde ha disminuido, y el caso de Corvo. Para que se hagan una idea de lo que ocurre actualmente, tienen aquí este gráfico del año pasado con respecto a las capturas en la isla de Terceira. Aquí ven la aparición, ven el pico poblacional en agosto
y luego 2 picos más. ¿Por qué? Porque los adultos no salen todos al mismo tiempo. Depende también de la temperatura, por ejemplo. En el caso de São Jorge, pueden ver la comparación entre un año y otro. Pueden ver la diferencia de lo que ocurrió en 2020 y en 2019. Pueden ver la dimensión de las cifras de las que estamos hablando. Muy elevadas. São Miguel, que tiene una cifra bastante baja. Como pueden ver aquí, hay temporadas donde hay mayor densidad poblacional, por ejemplo, finales de mayo, mediados de junio. Y después de esta panorámica podemos hablar de los medios de combate a esta plaga. Voy a hablar de trampas, de redes, de su utilidad para finalizar esta intervención. En cuanto a medios de combate a la plaga, tenemos medios biotécnicos, químicos, culturales y biológicos a nuestra disposición para gestionar esta plaga. En cuanto a la lucha biotécnica, se refiere a la monitorización y también a aquellas mallas y la captura en masa. Se utilizan, por tanto, estas trampas con bastante eficiencia, como pueden ver. Aquí pueden ver fotografías de recogidas diarias. En el caso de Terceira, donde tiene una densidad poblacional muy elevada esta plaga. En cuanto a la lucha química, en la década 90, estas densidades tan elevadas hizo que se contratara un servicio aéreo de un insecticida que se dispersaba por un helicóptero, mediante un helicóptero. Y se hacía mediante la dispersión de una sustancia química en grandes zonas de la isla. Aquí se ve en el gráfico cómo se ha cesado de utilizar este método, porque la mortalidad sí que bajaba mucho. Al segundo día ya empezaba a bajar la densidad poblacional y, como ven, se utilizaban grandes cantidades de sustancias químicas. Y, por tanto, se fue abandonando esta práctica. También este método se abandonó porque tenía un gran impacto medioambiental. La acumulación de la sustancia activa aplicada se vio, por ejemplo, en el agua que se consumía, en el agua de bebederos para animales, acumulación en el hígado de las personas. Por lo tanto, se vio que analizando los residuos, se vio que la aplicación de esta sustancia era muy nociva. Más recientemente, también se utilizó estos medios de lucha química en la isla de San Miguel. Se utilizaron de manera excepcional algunas sustancias para esta plaga. Es una plaga polífaga, pero se utilizaba en este caso solo en las zonas que cercaban las zonas de pasto, ¿no? Como por ejemplo los setos, los cercados, las zarzas. Y vimos que daba bastante y lo que vimos que sí daba buen resultado era ajustar la rotación de cultivos que se hace en Azores entre el pasto y el millo, porque remover la tierra para sembrar el millo y sembrar el millo trae a la superficie muchas larvas de esta plaga. Entonces se demostró como un método eficaz. Y la acción del sol y de las aves disminuía drásticamente la plaga, la presencia de la plaga.
Así que sin el uso de químicos, con este medio de lucha, conseguimos reducir la presencia de la plaga, simplemente rotando los cultivos, sobre todo en las zonas más bajas de la isla. En las zonas más altas teníamos que utilizar otros métodos. En cuanto a los medios de lucha biológica, se testaron los nemátodos, Steinernema, bacterias, el caso del Bacillus popiliae, que ya se usaba en Estados Unidos y que da a las larvas un aspecto lechoso, como ven, que es característico de la eficacia de este método. Los hongos, Metarhizium, Beauveria, que en el caso de nuestra región podría ser una forma interesante que ya ha sido probada, y también los parasitoides, que se hizo aplicando una tifia. Este trabajo ya se ha probado. Aquí pueden ver una pequeña muestra de cómo se hacía la aplicación de nemátodos. Se hacía mediante un irrigador en parcelas experimentales después de detectar las plagas, y se probó la eficacia de este método. En términos laboratoriales, funcionaba en zonas de densidad elevada. Cuando la densidad no era muy elevada, la eficacia disminuía. Se han utilizado los nemátodos también en Italia y existen cierto potencial de uso como medio de lucha biológica. En el caso concreto de São Miguel, y también se utilizaron otras como en Terceira, se utilizaron los hongos, sobre todo el Metarhizium, y se llegaron a modificar las trampas para poder utilizar este medio de lucha biológica. Se introdujeron ciertos puntos, se colocaba una placa, por ejemplo, con esporas del hongo, y entonces el insecto entraba por esa zona que estoy señalando y saldría por ahí, por esa zona que estoy señalando, y se podría propagar el hongo para acabar con la plaga. Esta ha sido una de las formas que también han sido testadas para la lucha contra esta plaga. Incluso se ha comercializado para su uso industrial. Aquí pueden ver los rótulos, las bolsas, la producción de estos hongos, y que puede ser un medio de lucha biológica importante. Aquí pueden ver un aspecto de la preparación de los insectos y el resultado. Pueden ver el aspecto del insecto tras ser afectado por los hongos. Aquí pueden ver también otro test que se hizo de esta lucha biológica, que fueron diseminadas este hongo fue diseminado en la tierra. Se hizo la pulverización primero de las zarzas de estas zonas alrededor de las fincas. Es importante alertar a la población, alertarlas de lo que constituye esta plaga, para que puedan también identificarse nuevas apariciones o propagaciones de estas plagas en las diferentes islas de Azores. La propia EPO y la EPSA tienen un conjunto de folletos precisamente para realizar este tipo de campañas. Y en estos folletos se muestran las características de la plaga, qué es esa plaga, cuál es el problema, cuál es su ciclo de vida, cómo reconocerla, y los contactos, todo el material necesario para alertar a las autoridades cada vez que se detectan, de manera que podamos reducir la presencia de esta plaga. Para terminar, me gustaría comentar
que tenemos 2 plagas introducidas y entre ellas, además de analizar un conjunto de plagas importantes o plagas clave, el escarabajo japonés creemos que debe ser considerado importante incluirlo aquí. Creemos que es importante incluirlo en el ámbito 40 Agri. Nosotros ya hemos establecido en 3 islas un conjunto de redes de monitorización para las diferentes plagas y también desde su introducción en las nuevas islas, también hay una red de monitorización del escarabajo japonés. Entonces, nosotros nos gustaría incidir de nuestra actuación en las islas. En Terceira, en São Miguel y São Jorge ya estamos recabando datos, pero vamos a tener acceso también, junto con las entidades oficiales, de más datos para dar utilidad a toda la información que hemos recabado en los últimos años y alertar a la población de esta plaga dentro del ámbito de 40 Agri. Sobre todo en el caso del escarabajo japonés, tenemos que demostrar gráficos para la población, pero también queremos avisar y prevenir la aparición de la plaga, también de los picos poblacionales. También queremos, debido a las restricciones económicas es más difícil, pero también queremos incluir la creación y testado de un prototipo de trampa inteligente en este proyecto. Creemos que vamos a conseguir ayuda económica y también queremos crear una base de datos. Este es un punto que quiero resaltar. Tenemos una colaboración con una empresa que nos ha ayudado a crear la base de datos, una base de datos de la introducción de trampas, toda la información sobre las diferentes plagas que estamos utilizando, también del escarabajo japonés. Y también queremos, como digo, introducir todo esto en la base de datos y, como digo, queremos crear el prototipo de trampa inteligente que va a ser testado y que nos va a permitir saber en tiempo real la recogida de las capturas, una serie de datos relevantes. Não havendo aqui uma decalagem que existe entre pôr lá a armadilha e passar uma semana, passar por lá e fazer as recolhas. Portanto, ter dados mais atualizados, real time. Por lo tanto, datos más actualizados en tiempo real sobre lo que está pasando. Y prácticamente eso les quería comunicar. Quiero agradecerles su paciencia y su atención. Espero no haberles molestado mucho. Simplemente he querido transmitirles información que me parecía útil para quien vaya a tener un primer contacto con la plaga, cómo se desarrolla esta, el ciclo de vida, etcétera, etcétera. Y antes de terminar, quiero decirles que todos contamos con su presencia en el próximo webinar, pero de todas formas creo que el jefe de fila va a hablarles más acerca de eso, que será también en el mes de abril, acerca de las polillas de la papa. Y estoy aquí dispuesto para responder a sus preguntas. Si les he dado mucho la lata, me quiero disculpar. Gracias, David. Sí, tal y como comenta David, el próximo webinar será el martes 20 de abril a las 5 horas Canarias sobre las polillas de la papa y será impartido por el profesor Raimundo Cabrera de la Universidad de La Laguna y la investigadora Ana Piedrabuena por parte de LICIA, dos socios del proyecto 40 Agri. Será a las 5 horas Canarias, una hora menos en hora de Madeira también, una hora menos en Azores, una hora menos en Senegal y 2 horas menos en Cabo Verde, que con el cambio de hora de la semana pasada hubo una confusión con el horario de los compañeros de Cabo Verde y Senegal en esta jornada, pero finalmente pudimos avisarlos a tiempo y están conectados. Hay bastante gente conectada hoy de Senegal y de Cabo Verde.
Simplemente ahora las dudas que tengan, hay algunas preguntas en el chat que voy a mirar, a ver. Un momentito. Juan Ramón nos comenta... Tem aqui dois elementos da empresa que desenvolveu, ou que vai desenvolver a armadilha, que tens acompanhado. Hay empresas que van a desarrollar la trampa, o sea que si en ese sentido quieren hacer alguna pregunta o añadir algo a lo que yo he dicho, pues aquí estoy para oírlo. David, nos comenta Juan Ramón que si se ha observado que los métodos usados de control biológico si se ven afectados a algún escarabajo autóctono o a otras especies, por ejemplo. Não, quer dizer, não. Vamos ver, em termos de intervenção, praticamente o que se faz atualmente é muito pouco, apenas monitorização. Desde el punto de vista de intervención, solo la intervención como se trataba de tratar las densidades poblacionales y no, desde lo que yo sé, y aquí hay presentes algunos técnicos que podrían ayudar en ese sentido, pero no hemos visto que hubiera habido ningún impacto importante. Sí, tuvimos alguna cuestión en relación con las trampas. Porque las trampas no solamente atraen a la plaga, sino también a algunos polinizadores, por ejemplo, los abejones, a los abejorros, perdón. Y ahí sí que pudo haber un problema, porque hay que colocar las trampas antes de la aparición de las grandes densidades poblacionales. Este año queremos estar más atentos y vamos a repetir ese trabajo, porque este fue un trabajo que se hizo algunos años y es importante hacer una cuantificación actualizada. Claro que cualquier aplicación de productos, ya sean los que se denominan biopesticidas o pesticidas, es importante que se haga una cuantificación. Nosotros la estamos haciendo y no tiene que ver ya con el escarabajo, lo vamos a iniciar en relación a las capturas de unas pruebas que estamos haciendo para el gorgojo de la platanera y tenemos esa preocupación. Precisamente vamos a probar trampas y feromonas y vamos a tener la preocupación de cuantificar los insectos útiles que también son capturados por las feromonas de atracción para saber si efectivamente hay un impacto importante o no. En el caso particular de los nemátodos y de los hongos que se han aplicado y respondiendo a una pregunta que hay aquí en el chat, no hemos hecho todavía ese trabajo. Específicamente no. David, nos comentan también, Boubacar, qué insecticidas han usado en los tratamientos en su momento. Carbarilo y más recientemente piltroides. Carbarilo y más recientemente piltroides. O sea, daltometrinas, y no me lo sé de memoria, pero creo que fueron daltometrinas. Claro que necesitamos una autorización especial. Compañeros de francés, Agustín y Jorge, que me echen una mano en las dos últimas preguntas, por favor. Sí, pero las dos últimas preguntas, ¿qué trampa considera más eficaz para la vigilancia? No sé si me escuchan, dice la última pregunta, que cómo pueden ser más eficaz también, qué método puede ser, qué trampa puede ser más eficaz para la vigilancia de escasa densidad. Hay un piretroide que se llama Cofidor y otro que se llama Desis o algo así. David, nos comentan también alguna experiencia con el uso de gallinas. Fátima. Não. Portanto, como nós temos muita pastagem, para aqueles que conhecem os Açores. No. Nosotros tenemos muchas áreas de pastos y lo que hemos hecho, lo que cuantificamos fue que cuando el tractor remueve la tierra,
lo que está en el fondo sale a la superficie. ¿Y qué pasa? Pues entonces vienen muchas aves a alimentarse de las larvas, pero gallinas no. Vale. Dicen por aquí en el chat que han perdido el sonido. ¿Quién? Eso no, perdón. Fallé. Y me preguntan Debe ser por algún problema de insecticidas. internet. Perdón, David. Hay una pregunta en el chat que pregunta si existen insecticidas para el tratamiento, y yo estaba respondiendo que insecticidas homologados en este momento para ese tratamiento no hay. Antiguamente los servicios oficiales hacían tratamientos en los setos como forma para impedir la entrada de los adultos a la tierra, y se hacían con autorizaciones especiales usando ciertas sustancias activas. Vale. ¿Alguna pregunta más en el chat? La batata dulce, David, es perjudicada por el... Bueno, está afectada por el escarabajo. No, que yo tenga conocimiento, no. No, que yo tenga conocimiento, no. Vale. Juan Ramón nos comenta que se podría afirmar, por tanto, que los elementos de control biológicos usados son específicos para este escarabajo. Algunas especies de matos, sí, mas... En alguna especie de matorral, sí, pero se pueden aplicar también en otro tipo de especies. O incluso otro tipo de organismo. A excepción de los bacilos, han sido testados en otros organismos. En el caso de los nemátodos, hubo compañeros de San Miguel que empezaron a hacer trabajos de pruebas en laboratorio usando nemátodos para infestación, y en el caso de los hongos, como nosotros tenemos gran humedad en la tierra, cuando hacíamos las prospecciones aparecían las larvas afectadas por los hongos, especialmente Metarrhizium. Y hace años se hicieron algunos trabajos por parte de los americanos acerca de la dispersión de los hongos por los adultos. Gracias, David. Hay dos preguntas levantaron la mano, Elisa y Balayara. Balayara lleva un ratito levantada la mano. Balayara, si quieres activas el sonido y haces la pregunta, si quieres. Ahora. Merci beaucoup. Buenas tardes. Oui, donc je remercie Monsieur López por... Gracias al señor López por su intervención con respecto al Coleóptero Popillia japonica, y la única pregunta que desearía plantear es que con respecto a la zona de distribución se puede ver que no está presente en África, y se trata de saber entonces si es que la temperatura no es la adecuada. ¿Es eso, sí o no? Y por otra parte, otra pregunta que voy a añadir en cuanto a las trampas. Estaba el sebo floral y también la cápsula de feromonas. Una vez que los insectos llegan a la trampa, entonces ahí van a encontrarse con un insecticida que los mata, ¿sí o no? Esas son mis dos preguntas. Gracias. David. Ok. Bom, em relação à temperatura, é um fator bastante importante. Sí, el factor temperatura es bastante importante, en efecto, porque influencia el desarrollo del organismo, y cuando la temperatura es más elevada, el nivel poblacional de los adultos aumenta.
la abundancia poblacional de los adultos aumenta y es importante para el propio ciclo porque se acelera el desarrollo del insecto, es decir, el paso por las distintas etapas que se hace más rápido. No sé si era esto lo que preguntaba. Y esto también va a tener una influencia en el vuelo también. Si la temperatura en un día de mayor calor es cuando vemos que se produce el vuelo más regular de los adultos. Y respecto a las trampas, ¿qué pasa? Pues hay el atractivo floral y la feromona. Y entonces esto va a capturar a machos y hembras. Y al entrar el insecto en la trampa está hecha de tal manera que no pueden volver a salir y por lo tanto son capturados y después son recogidos por los servicios oficiales por parte de nuestras centrales de control y se recogen cada semana, después se congela y después se recuenta la cantidad de insectos. El problema que tenemos, y voy a usar su pregunta para comentarles esto, es que los primeros estudios se hacían en el sentido de poder determinar la cantidad de insectos que no entraban en la trampa para comprobar el nivel de atracción de la trampa, si era bastante atractiva, porque al principio había una parte de los insectos que entraba, pero cuando llegábamos al campo, alrededor y atraídos por el olor sobre la vegetación circundante a la trampa, veíamos a muchos adultos que no entraban en la trampa, aunque tuvieran el espacio para entrar, pero se quedaban alrededor. Y entonces empezamos a plantearnos la validez de la trampa y había varias posibles composiciones del atractivo floral y después se mejoró esa composición en el sentido de mejorar esa atracción para que no evitaran la trampa. No sé si con ello respondió a su pregunta. Madame. Estoy viendo una pregunta en el chat que dice... Espera un momentito, Ana Luisa. Voy a primero Lisa y después hacemos la del chat. Elisa, que tiene una pregunta. Conecta el audio. Ana Luisa. Est-ce qu'une fois que l'insecte est introduit au Sénégal, est-ce qu'elle peut... Una vez que el insecto esté introducido en Senegal, si se ve el mapa, se ha visto que en África no estaba identificado, sí, pero en las zonas templadas sí que se ha detectado. Por eso preguntaba que si la temperatura de África no era adecuada para el insecto. Muito provavelmente, que adapta-se muito fácil e tem, portanto, como é muito prolífero. Es muy probable porque se adapta muy fácilmente, es muy prolífico y muy prolífero y desde que encuentre algo verde, pues eso le sirve de alimentación y una vez introducido se dispersa y se disemina muy rápidamente. Y eso es lo que pasa en el caso de la graciosa y de San Jorge. Una vez introducido es muy difícil de erradicar porque se multiplica y se dispersa con mucha facilidad. Aunque tenga un vuelo muy corto, pues da lugar a poblaciones muy elevadas. Merci, madame. Elisa, por favor. Ok. Professor, obrigada pela apresentação. Queria fazer uma pergunta. Como se faz a estimativa do risco da população larval? ¿Cómo se hace con el riesgo de la población larval en los cultivos donde no hay mucha tierra, como sucede en las viñas aquí en Azores y también en Lanzarote en Canarias? ¿Se refiere a la parte larval o a la parte adulta? Larval, dice la interviniente. Si no hay tierra, no se produce, no hay forma. No responde el presentador. Es difícil porque nosotros aquí tenemos algún tipo de tierra, de suelo con mucha piedra y ahí hay que tratar de cavar y de ver debajo de la capa superficial si existe alguna presencia de larvas. En el caso de las viñas en Azores, tenemos aquella especie de agujeros donde está la viña y nosotros lo que vamos es a buscar en ese agujero, removemos el terreno para ver si ahí hay densidad larval o no. Muchas gracias. Gracias, David.
Okay. Si no hay forma, no hay forma. Obrigada. Gracias, Elisa. Hay una pregunta también de Celestino, pero antes de Celestino hay dos preguntas en el chat para ir por orden. Delia nos comenta si el parasitoide que te refieres en la presentación, David, es específico de Popilia. Não. A tífia, quando foi testada, no, la tifia cuando fue testada se hizo sobre las colmenas, aunque podía haber especies específicas en el país de origen que parasitaban al escarabajo. La especie que vino, nosotros teníamos en aquella época la gran duda acerca de si se iría a avanzar para su dispersión sin estudiarla en laboratorio, porque si no encuentra las larvas de escarabajo, encuentra otras larvas. Y eso puede venir a ser un problema. Pero por los trabajos que se efectuaron en la época, por ejemplo, afectaba a un tipo de gusano de los pastos. Pero no se han realizado estudios que pongan esto en evidencia y no es específico. O sea que hasta ahora tampoco hay datos. Não. O problema é que era, enquanto, por exemplo, no caso da marca da pastagem, a grande limitação... La gran limitación, quizá no fui muy explícito en la respuesta, pero aquí la gran limitación es que en el caso del gusano del pasto, los gusanos están fuera comiendo y entonces se puede ir y picar y parasitar. Pero en el caso de las larvas del escarabajo japonés están bajo la tierra y es más difícil que llegue ahí y que pueda picar las larvas para después hacer el parasitismo. Y como hay otras que están fuera, pues es difícil que vaya a escoger las que están bajo tierra, claro. Por eso esa fue una línea a la que no se le dio mucho seguimiento, aunque sí se utiliza en Estados Unidos y creo que en Italia también, pero tiene esa limitación. David, en la misma línea de la pregunta de Delia, Fátima nos comenta si el atractivo floral es específico de este escarabajo o podría funcionar con otros que se alimentan en flores, como la Ositrea funesta, por ejemplo. Pues nós inicialmente tivemos esse problema. Nosotros al principio tuvimos ese problema. Quiero resaltar esto porque atraía a polinizadores y a otra fauna. Pero a medida que fuimos mejorando la composición, por ejemplo, antes tenía 3 componentes. Nosotros llegamos a preparar con una cierta concentración de cada uno de los componentes. Después se redujo a 2. Y después, algunos años, lo limitamos a 1. Y después se hizo algún estudio en ese sentido. Y sería precisamente para evitar que sucediera eso. Pero no conozco ningún estudio publicado con esos datos, o sea que no le puedo responder. Aunque sería una línea interesante a investigar. Porque este escarabajo también es una plaga y destruye las flores, los cítricos. O sea que sería estupendo que funcionara en los 2 sentidos. Muchas gracias. Es cuestión de probar, mándenos. Voy a mandarle unas cuantas trampas a Madeira y después con unos cuantos escarabajos dentro de regalo y después ya nos dice. David, nos comentan desde gracias Fátima, por cierto, nos comentan desde Cabo Verde, Gilbert, si las trampas podrían servir para el control de la plaga. Sim, sim, sim. Atualmente é o que estão a fazer. Sí, 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 es lo que se está haciendo actualmente. Con el aumento del número y formando aquellas redes que les mostré en las distintas islas, es el único método de control. Es captura en masa. Es como hacemos con las otras plagas también. Y seguramente también funcionaría para la bactrocera o para otras. David es Celestino, que está con la mano levantada. Espera, coitado.
Sí, Celestino, que conecte. ¿Qué tal, Cara, Celestino? Buenas bem-vinda. tardes. Buenas tardes. Olá, tudo bem? Muy bien. Vai baixar de um bocadinho. Não, Uma boa pergunta aqui. não, na verdade, para felicitar o David pela qualidade Yo da quería felicitar a David por la calidad de su presentación. Foi muito esclarecedor para nós, até porque é uma praga que nós não temos. Fue muy interesante para nosotros porque es una plaga que no tenemos en Cabo Verde y nos interesa y tenemos que tomar medidas preventivas para tratar de evitar la llegada de esa plaga a Cabo Verde. Y yo quería preguntarle a David si, siendo una plaga que viene o que vino de Japón, si se ha hecho alguna iniciativa, si se ha tenido alguna iniciativa para saber cómo se hace la gestión de la plaga en Japón. Gracias. Sí, viene de Japón y de ahí pasó a Estados Unidos. Y la búsqueda de controladores naturales se hizo en Japón. Precisamente para identificar si era posible llevarlos a Estados Unidos. Nosotros, en el caso de Azores, fuimos a buscar las tífides. El Bacillus popilium vino de Estados Unidos. Y también algunos tipos de matorral también. Algunos tipos, perdón, de nematodos. Ok, muito obrigado. Gracias, Celestino. Gracias. La compañera Andrea nos pregunta, David, puedes leerlo en el chat si quieres. Al no haber, sobre todo, lo que afecta el escarabajo a cultivos como puede ser la batata, ¿no? La papa, para nosotros, y no existiendo ningún producto fitofarmacéutico homologado para esta plaga, y también no habiendo control biotecnológico biológico, ¿cómo proceder para salvaguardar este cultivo? Y habla de captura masiva con trampas con atrayentes sexuales. ¿Qué opinas? Em relação à primeira parte da pergunta, felizmente... Con respecto a la primera parte de la pregunta, afortunadamente su preferencia se limita a los infestantes que están fuera. Tiene un enorme gusto por las hojas de zarzamoras, le encantan. Y por lo tanto, en todas las situaciones, solo muy esporádicamente va a los productos, a las hortalizas, cuando ya no tiene setos interesantes de zarza. Y por lo tanto no se pasa a los cultivos y no causa grandes daños. Aparecen algunas situaciones en la vid y en algunas hortalizas, pero no afectan a la producción de forma importante que se hayan registrado. Con respecto a la captura en masa con los atrayentes sexuales, la pregunta graciosa es porque la trampa no solamente tiene la feromona sexual, porque lo que más funciona ahí es el atractivo floral. Porque si solo hubiera feromona, no se podría pensar en captura en masa, creo yo. Por lo tanto, allí hay varios estímulos de atracción, el color, la misma forma, o sea que cuando una vez que entra no puede salir con facilidad y tenemos una feromona sexual y un atractivo floral. También se han hecho ciertos estudios para comprobar los distintos componentes aisladamente. Y de hecho el atractivo floral contribuye mucho para atraer los insectos a la trampa. Yo quería hacer una pregunta. Cuando se habla de atractivo floral, ¿se refiere a una flor que se coja en el campo y que se coloque allí? No. Es una mezcla de componentes que no me acuerdo ahora de los nombres.
Se mezclan 3 sustancias, después al principio, después se ha quedado reducido a 2 sustancias, pero no me acuerdo ahora de los nombres de las sustancias. Es una concentración fija que se ha aprobado y que ha resultado ser, después de los estudios realizados, la fórmula más atractiva. Muchas gracias, Fátima, David. ¿Alguna pregunta más? Celestino, no sé si se quedó con la mano levantada o tenía algo más. Yo creo que ya era la pregunta de antes, ¿no, Celestino? Sí, perfecto. No sé, ¿alguna pregunta? En el chat ya no hay más preguntas. En principio no. Pues nada, muchas gracias por este seminario que ha sido bastante provechoso. Además, ha durado casi hora y media, quiere decir que ha estado muy interesante tanto la charla de David como las preguntas posteriormente. Gracias, David, por la participación en este seminario virtual, el primero que hacemos desde Azores. En breve también tocará desde Madeira. Dentro de 15 días, el martes 20 de abril, tendremos el siguiente, que será sobre las polillas de la papa, impartidos desde aquí desde Canarias por los compañeros de la Universidad de La Laguna y de LISIA.